Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de la comunidad de materiales. Hoy nos reunimos para hacer la presentación de unos retos que van a ser propuestos por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR Colombia. Hoy vamos a tener el siguiente orden de la presentación. Vamos a hacer una breve presentación de la comunidad científica de materiales. Les vamos a contar un poco sobre el contexto de los retos de ACNUR y cómo logramos esta conexión con ellos. Vamos a dar luego paso a la presentación de los retos, los términos de referencia y demás condiciones propuestas por ACNUR. Continuamos luego con unas propuestas o vamos a exponer algunas convocatorias nacionales e internacionales que están abiertas, que pueden servir para llevar a cabo algunos de estos retos. Y por último vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas en donde ACNUR los miembros de ACNUR van a contestar todas las dudas que puedan surgir al respecto. Ángela, te doy entonces paso a ti. Vale, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De igual forma, como ustedes están viendo, esta presentación va a quedar grabada para que la podamos distribuir con diferentes centros de investigación o grupos o pues empresas que les interese. Nosotros en este caso, bueno, para las personas que recibieron nuestra invitación pero poco nos conocen, nosotros somos un grupo de profesionales, la mayoría, los que iniciamos esta iniciativa somos doctores de las pasadas convocatorias Colciencias y pues básicamente empezamos a reunirnos y a tratar de convocar gente para discutir temas temas relativos a todo lo que es la ciencia de materiales, tanto desde la academia, la investigación, como en las empresas. Entonces nosotros en este caso lo que queremos ser es tener es como un papel de facilitadores a partir del cual nosotros podamos llegar a ustedes con propuestas de este estilo, en donde hay unas necesidades y unos objetivos que la idea es que puedan ser alcanzados en la colaboración o en equipo con algún grupo de investigación. Entonces, o entre grupos de investigación empresas, o empresas solas, o grupos de investigación solos, pues ya un poco sería cómo se presentan las propuestas posteriormente. Entonces, pues nuestra idea es esta, es traerles un espacio como este en el que ustedes puedan conocer efectivamente cuál es la necesidad y si es posible que ustedes se identifiquen con alguna solución, algún proyecto, alguna, digamos que alguna solución que sea plausible para este caso en particular. Entonces, queremos aclarar esto porque en ese sentido nosotros solo jugamos el papel de ser los facilitadores. En este caso, entonces, nosotros lo que hicimos fue invitar a dos miembros de ACNUR que nos van a contar un poco acerca de los retos que tienen, nos van a hacer un contexto acerca de las unidades precisamente modulares de alojamiento para emergencias, que es a partir de las cuales se plantean entonces digamos que sí, estos retos, esta problemática. Entonces, no los entretengo más. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muchas gracias a los miembros de ACNUR por estar aquí con nosotros y contarnos sus necesidades, en qué están ahora y pues que podamos ver entre todos cómo podemos plantear soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Entonces, no siendo más, damos paso a Volker Cita y a Diana Carrillo, que nos van a exponer los retos. Adelante, Diana y Volker, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. ¿Sí te escuchamos?
Démosle unos minutos, por favor, a Volker mientras se conecta. Hola, Volker. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Quizás antes de todo, darles las gracias a la comunidad científica de materiales que nos ha invitado a este espacio. Una invitación que con mucho gusto estamos aceptando, porque nos parece sumamente importante en trabajar, o sea, enlazar el trabajo humanitario en el cual estamos nosotros con la ciencia, con la investigación, con el sector académico. Entonces, eso realmente es una experiencia nueva para nosotros acá, pero es una experiencia sumamente interesante, prometedora de lo que hemos visto en la preparación para este evento. Y bueno, ahora que Diana ya pudo compartir su pantalla, yo te paso la palabra a vos y voy a retomar después. Cambio. Claro que sí. Gracias, Volker. Y también agradecerle a todas las personas, a los miembros que están atendiendo esta invitación el día de hoy. Esperamos que sea una charla muy productiva para todos y bueno, sin más, Volker, empecemos. Bueno, ustedes habrán visto este título de nuestra charla, que se llama Unidades Modulares de Alojamiento para Emergencias, Reciclaje y Transición hacia Modelos Sostenibles en el Contexto Colombiano. Suena un poco complicado, no lo es, y esperemos que el título sea lo más complicado de esta presentación. Yo soy Volker Citas, yo soy el asesor ambiental en ACNUR y tengo el privilegio de hacerles una breve introducción de lo que hace ACNUR aquí en Colombia, que son básicamente, o sea, digamos, esta primera parte, empezando con el mandato que la oficina de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fue establecido en 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas y tiene básicamente el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional, y estoy citando eso porque eso, para no equivocarme, para la protección de los refugiados a nivel mundial. En la actualidad es una de las agencias más grandes o más importantes en el mundo de las agencias humanitarias. Trabajamos en más de 120 países con refugiados y con desplazados internos. Refugiados son cuando cruzan fronteras. Desplazados internos son los que sufren los mismos desplazamientos forzados. Lo conocemos en Colombia muy bien, que es uno de los países con más desplazados internos a nivel mundial. Y nuestro rol, digamos, en eso es garantizar los derechos y el bienestar de estas personas que están bajo nuestro mandato, o sea, refugiados y desplazados internos. Para eso, o sea, nos esforzamos de que cada uno pueda ejercer el derecho a solicitar asilo, que es la parte, digamos, legal también, formal, encontrar un refugio seguro en otro país o dentro del mismo país si hace falta, y si son refugiados, regresar a su país, digamos, de origen, si así lo quieren, ¿no? La historia, llegamos a Colombia en 1997, en este momento por el conflicto armado que había acá, que sigue habiendo acá, pero por suerte en mucho menor grado, entiendo. Y bueno, estamos trabajando muy de cerca, obviamente, con el gobierno, con las comunidades, con otras organizaciones de la sociedad civil, o sea, ONGs, y obviamente otras agencias de Naciones Unidas. Y queremos fortalecer los procedimientos de asilo para las personas que necesitan protección.
En cuanto a la presencia en Colombia, y ahí ya estamos entrando un poco más en lo operacional de la operación de ACNUR en Colombia, hoy en día tenemos 11 oficinas. Hay más de 400 personas trabajando en este momento en ACNUR Colombia, con el principal enfoque obviamente en la situación de Venezuela, pero no, o sea, no queremos desatender los necesitados colombianos que son desplazados internos. Tenemos 4 suboficinas, que son el Caribe, en Riohacha, Medellín, Cali y Cúcuta. Y de estos otra vez dependen oficinas más pequeñas en Arauca, Barranquilla, Apartadó, Quibdó y Pasto, Mocoa. Además, se atiende a otros departamentos remotamente, es decir, sin tener presencia propia, pero sí nos movilizamos si hay necesidades ahí. Por ejemplo, también estamos de repente atendiendo algunas emergencias o algunos casos en Vichada o Guainía sin tener presencia allá. ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, acá les dije hace un rato, estamos básicamente atendiendo, o sea, el gran reto ahora es la llegada masiva de la población de Venezuela. Se calcula que ya estamos, según cifras oficiales, por 1.800.000 venezolanos. Eso ahora están con las fronteras cerradas. No sabemos, no podemos decir con seguridad qué pasará una vez que se vuelvan a abrir las fronteras, pero se espera que va a haber o va a aumentar un poco más el flujo otra vez. Queremos obviamente apoyar, o sea, reforzar las capacidades institucionales y comunitarias para prevenir y proteger a la gente que está expuesto a un desplazamiento interno. También tenemos un rol dentro de lo que es el acuerdo de paz o sea, ahí hacemos seguimiento al cumplimiento o a lo que se refiere a los derechos de las víctimas. Y bueno, y estamos obviamente también apoyando al gobierno nacional o al país en casos de emergencias o desastres. Desastres pueden ser causados por inundaciones o algo así, o como pasó, por ejemplo, en noviembre del año pasado, el paso del huracán Iota, creo que era en las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son, digamos, respuestas rápidas de emergencia que se tiene que hacer y que estamos asumiendo nosotros. Y con eso paso a Diana, porque de eso justamente se trata ahora, de la respuesta en shelter, en infraestructura, en alojamiento. Así que paso la palabra, cambio. Gracias, Volker. Bueno, mi nombre es Diana Carrillo, yo soy la asociada de alojamientos e infraestructura del ACNUR. Junto con el área de medio ambiente y con el área de WASH, coordinamos lo que es la respuesta técnica del ACNUR. Básicamente, el alojamiento de emergencia es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo vital de supervivencia durante la crisis o durante el desplazamiento. También es clave porque nos permite restablecer la seguridad personal, la autosuficiencia y la dignidad. En ACNUR, una parte esencial de nuestra misión de protección es garantizar el acceso a una vivienda, a un alojamiento adecuado en situaciones de emergencia humanitarias. Proporcionamos dentro de las respuestas o posibles respuestas que tenemos carpas, también distribuimos láminas de plástico y distribuimos las Refugee Housing Units o RHUs, que es el tema central de la reunión de esta sesión del día de hoy. Todo enmarcado dentro de unas estrategias y unas herramientas y directrices de emergencia
restableciendo la sensación de hogar a quienes más lo necesitan. Bueno, la Refugee Housing Unit o unidades modulares de alojamiento, RHU, en nuestro contexto las conocemos como las RHUs, Refugee Housing Units. Son estos módulos que estamos viendo aquí, estas casitas, comúnmente les dicen las casitas. Es una unidad modular de alojamiento que básicamente resulta de un proyecto de investigación y colaboración entre la organización Better Shelter y ACNUR, apoyados por la Fundación IKEA. Esta asociación se formó con el objetivo de desarrollar una solución de alojamiento que brinde dignidad y apoye la protección de los refugiados y otras personas de interés. Básicamente, esta unidad modular, la que estamos viendo aquí en la imagen, se compone de un marco ligero, que lo vamos a ver más adelante. Es una estructura metálica en acero ligero, que incluye un sistema de anclaje al terreno para que el viento no la levante. Paneles, como ustedes lo están viendo, los paneles de cubierta y de cerramiento, que básicamente son unas poliolefinas. Tiene una puerta, cada módulo viene con una puerta, viene con 8 ventanas, trae un revestimiento para el piso y una unidad de energía solar, que aquí se alcanza a ver un poquitico en la parte superior, un panel solar que nos permite alimentar una lámpara al interior y nos permite cargar un celular. Esta unidad, básicamente, datos importantes y que son claves para nosotros. El montaje, ella viene armada, viene empacada en 2 cajas, que son las que vemos aquí en la imagen, caja A, caja B. Cada caja pesa aproximadamente 80 kilos. Y en estas 2 cajas viene empacado todos y cada uno de los componentes para armarla, más unas herramientas adicionales para el trabajo en campo. Esta unidad, como la estamos viendo aquí, se puede armar con un grupo de mínimo 4 personas en un promedio de 5 a 6 horas y tiene una duración, o sea, la vida útil de esta unidad está entre 18 a 36 meses. Dependiendo, este rango de tiempo depende del mantenimiento que se le haga en terreno. Bueno, características técnicas que les podría mencionar antes de pasar un poquito más en detalle. Entonces, como les decía, cada caja pesa 80 kilos, perdón. En total, las 2 cajas pesan 162 kilos. Los materiales más representativos son ese marco que estamos viendo en esta diapositiva, que es el marco en acero galvanizado, y los paneles de cerramiento, que son en una poliolefina, semiduros y opacos, para garantizar pues, la privacidad. Esta unidad, como la estamos viendo ahí, trae 17.5 metros cuadrados de espacio cubierto, o sea, nos permite garantizar 17.5 metros cuadrados de espacio cubierto y está diseñada para albergar hasta 5 personas con los estándares esfera. El estándar esfera nos habla de mínimo 3.5 metros cuadrados por persona. Entonces, de ahí surgen las dimensiones de esta unidad. Básicamente la estructura son una serie de tubos, como los estamos viendo aquí en las 2 imágenes, conectados a través de juntas de acero y plásticas, que es básicamente todos los elementos que estamos viendo aquí hacia el interior grisecitos. Como les mencionaba al principio, ella lleva un sistema de anclaje al terreno para que para garantizar que los vientos no la muevan, y son estas 3 imágenes que estamos viendo en la parte superior izquierda. Básicamente es un ancla que se entierra en el terreno, en suelo natural, en terreno natural, se entierra en un promedio de 50 centímetros y esa pieza gira dentro del terreno y nos garantiza todo el amarre necesario, todo el anclaje necesario. Estos anclajes van en 10 puntos de la RHU, en los 10 puntos, en los parales verticales que estamos viendo en la imagen. En cada uno de ellos va un anclaje al terreno. La RHU se puede instalar, tal cual como vienen las 2 cajas, se puede instalar en terreno natural. Viene lista, trae un martillo, trae unos cinceles dentro del kit para que se pueda instalar en terreno natural.
pero no significa que también se pueda instalar sobre una placa de concreto, simplemente que se requeriría, ya en ese caso, pues necesitamos tener en terreno taladro percutor, brocas, extensión, pero básicamente ella viene lista para todo el trabajo. Tiene, como les comentaba, una vida útil de 18 a 36 meses. Esto depende de un mantenimiento básico, un aseo al interior y al exterior. Y nos permite, el anclaje al terreno nos permite tener una resistencia al viento de hasta 65 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué más les puedo mencionar? El marco de acero que estamos viendo en la imagen es una estructura prefabricada. Todos los elementos vienen ya listos para simplemente unir piezas. Es un esquema muy tipo, por asemejarlo, un tipo Legos. Las piezas se van armando en terreno. Son 10 postes verticales que conectan todo el sistema de cimentación y de cubierta. Este sistema fue diseñado para mitigar el impacto de las condiciones climáticas y pues promover durabilidad. Los paneles que estamos viendo en la imagen derecha, ya es la parte interna. Esos paneles se revisten toda esta estructura del marco. Son paneles para techo, paneles para pared, diferenciados. Se fabrican a partir de una poliolefina de 5 milímetros, es bastante delgada, con una barrera protectora hacia el exterior y una capa de refuerzo en el interior. En términos generales, estos materiales fueron desarrollados para poderle proporcionar a nuestra población de interés un entorno de vida mejorado. Adicionalmente, como les comentaba, y ahí pueden ver la lámpara que trae, todo esto viene dentro del kit, viene una unidad de energía solar. Incluye un panel solar para alimentar una lámpara y nos permite también cargar un celular. Todo esto es decir, la unidad desde que empezamos el anclaje al terreno hasta que terminamos con la cortina y el piso, en promedio son 5 a 6 horas, inclusive hemos encontrado con grupos de voluntarios que podemos avanzar hasta 4 horas, hemos logrado armar una unidad de estas. Bueno, el RHU se entrega en un kit listo para montar. El montaje es muy sencillo, se divide en las dos cajas, caja A, caja B, pues esto es como para efectos de envío. Y todo se transporta, en este momento lo estamos trayendo desde por mar, transporte marítimo, pero también se podrían, dependiendo de las circunstancias, transportar por aire. Básicamente, lo que les mencionaba, 4 personas en un promedio de 5 a 6 horas. Ahora, dentro del contexto a nivel mundial y específicamente en el caso colombiano, nosotros a nivel de Colombia hasta el momento tenemos más de 1000 unidades instaladas por toda Colombia. Como les mencionaba Volker al principio de la presentación, desde desde La Guajira hasta Putumayo y desde toda la costa pacífica, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, hasta Arauca e inclusive Michada también tenemos unidades. Todo esto, todo este producto recoge parte del apoyo que ACNUR le da al Estado colombiano en términos de alojamiento y de atención a la población refugiada, migrante, retornada y desplazada desde el año 2019. También ha sido una respuesta a la emergencia sanitaria COVID-19 y también hemos apoyado la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina afectadas por el huracán Iota, como lo mencionaba Volker. Hemos atendido la solicitud de gobiernos locales y hemos fortalecido a través de esta respuesta 16 departamentos con apoyo directo a alcaldías, gobernaciones, inclusive secretarías de salud departamental y municipal. Ahora, como les mencionaba, en términos de alojamiento, pues la RHU, su uso principal o por el cual fue concebido era para alojamiento, acceso a vivienda en situaciones de emergencia humanitaria. En este sentido, tenemos 353 unidades en este momento instaladas en el territorio colombiano para uso específico de alojamiento. Pero como les mencionaba, también hemos destinado unidades para expansión sanitaria,
todo el tema de respuesta ante la crisis de COVID-19, un promedio de 333 unidades a la fecha instaladas. También tienen otros usos, o sea, ya nos permite tener otro tipo de usos. Usos, por ejemplo, administrativo para centros de registro del ACNUR, también para puntos de atención y orientación de la población refugiada, migrante, retornada y desplazada. Inclusive también tenemos unas cuantas unidades para apoyo educativo, para escuelas y centros comunitarios. Y tenemos, pues, uso también puede ser para almacenaje, es decir, tienen diferentes, lo hemos adaptado a diferentes contextos. Lo único que sí, en lo que sí hacemos claridad es que dentro de la RHU tenemos una gama muy amplia de usos, pero lo que no podemos hacer al interior es cocinar o tener productos que sean inflamables o que produzcan fuego. Siempre el tema de la alimentación se desarrolla en módulos separados con otro tipo de respuesta. Digamos que la única observación que le hacemos es eso a nuestra población de interés. Simplemente no se puede tener nada al interior bajo estas características. Te doy la palabra, te cambio, Volker, cambio. Dale, también puedes respirar, gracias, Diana. Sí, no creo que es súper importante lo que decía Diana, porque eso es básicamente el objeto de nuestros retos, esta RHU, y por eso queríamos darle un énfasis bien grande a eso. Ahora vamos a llegar un poco a la parte de medio ambiente. Como yo soy el asesor de medio ambiente de ACNUR Colombia, un cargo que se inició hace apenas 2 años, van a ser ahora en junio o julio, bueno, que hace 2 años he empezado yo y desde diciembre está con nosotros también Ana María Flores, que es la persona que estableció el contacto y cuida el contacto con la comunidad científica de materiales. Cuida, digo, porque nosotros de repente le hacemos la vida un poco difícil en eso, pero ahí también en este sentido agradeciendo otra vez a Ana María por su trabajo y a la comunidad científica de materiales con la paciencia y el apoyo que nos están dando permanentemente en cuanto a asesoramiento. Ahí vemos los objetivos que nosotros tenemos desde medio ambiente, que son 4 básicamente, además de los objetivos para el desarrollo sostenible, los ODS, que son, digamos, globales y promovidos fuertemente por todo el sistema de Naciones Unidas. El primero es quizás el más obvio, mitigar los impactos de nuestros proyectos al medio ambiente. ¿Qué es lo que podemos hacer para mitigar nuestros impactos? Porque obviamente si esta industria de la ayuda humanitaria no solamente trae cosas buenas, sino también, si estamos hablando de temas de medio ambiente, cosas no tan buenas. El segundo sería mitigar los posibles impactos de nuestras personas de interés al medio ambiente. Las personas de interés en este caso son los venezolanos, pueden ser por ejemplo los caminantes que pasan por el país y digamos ayudarles a que ellos, que digamos su huella ecológica o huella ambiental no sea tan grande. No es solamente ayudarles a superar sus necesidades, sino también a ayudarles a que tengan que generan un impacto menor al medio ambiente. Pero quizás inclusive más importante todavía que eso es generar o identificar oportunidades para nuestras personas de interés, oportunidades que podrían generar un impacto positivo al país. Si estamos viendo, por ejemplo, el tema de los recuperadores ambientales o los recicladores de oficio, recuperadores ambientales creo que es el término políticamente correcto. En Colombia hay más de 60.000, de los cuales, según mi estimación, lo que yo he visto en las mayores ciudades de Colombia, donde estuve, es bastante equilibrado, mitad venezolanos y mitad colombianos.
y no es solamente, en este caso, trabajar con los venezolanos, sino con los venezolanos y los colombianos, porque realmente es un pilar muy importante, la columna vertebral quizás inclusive del sistema de reciclado acá en el país. Entonces ahí sí hay oportunidades y vale la pena también mostrar el valor agregado que nos genera esta gente. Y lo cuarto, obviamente, o sea, eso sería lo otro, es promover una cultura ambiental en la ayuda humanitaria, porque de hecho, que se considera temas de medio ambiente en la respuesta humanitaria es algo más bien novedoso. En cuanto al primero, quizás mitigar los impactos de nuestros proyectos, hemos analizado con Celto cuáles podrían ser los desafíos con el medio ambiente, y es a partir de ahí que hemos formulado los siguientes retos que va a empezar Diana. Cambio. Gracias, Volker. Bueno, entonces, como yo les comentaba, la vida útil de estas unidades modulares está entre 18 meses y 36. También les mencioné que empezamos en el año 2019, entonces quiere decir que para el diciembre del 2021, primeros meses del 2022, ya se están cumpliendo esos 36 meses. Entonces tenemos, a partir de todas estas análisis que hemos empezado a hacer, y gracias al apoyo de la comunidad científica de materiales, hemos encontrado que tenemos varias preguntas que se las queremos transmitir a ustedes, y es, ¿qué hacer con esas partes que ya no sirven? Básicamente, de lo que yo les presentaba de la RHU, lo que más se va a deteriorar o lo que primero se empieza a deteriorar es los paneles de cubierta y cerramiento, las poliolefinas. Entonces, nuestra preocupación es qué vamos a empezar a hacer con todas esas partes. Tengan en cuenta que son casi 1000 unidades, entonces no queremos empezar a ver como esas piezas ya generando contaminación, verlas tiradas por todo Colombia. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Es posible reciclarlos? Es nuestra pregunta. Queremos plantear como ese reto. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo podemos adecuar esas partes para que poder prolongar esos 36 meses y generar una respuesta que sea un poco más a largo plazo? ¿Con qué podríamos reemplazar esas partes que ya llegaron a su fin, a su ciclo de vida final? ¿Qué podríamos hacer? Y podríamos combinar esas dos premisas que tenemos, esas como básicamente los 4 puntos que tenemos en este primer reto. Cambio, Volker. Bueno, gracias, disculpe. Sí, bueno, y el segundo reto es este primer reto más de lo que tenemos, ¿no? Y el segundo reto parte un poco de las necesidades de alojamiento de emergencia que pueden surgir en el país, ¿no? Sea a raíz de desplazamientos o de los desastres que habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Inundaciones, terremotos, huracanes, llámelo X. Para eso tenemos que partir de unos criterios técnicos. Diana había mencionado hace un rato los estándares ESFERA, que son estándares internacionalmente acordados entre diferentes actores de ayuda humanitaria para que darle una respuesta digna para la gente. En este sentido, por eso había dicho por lo menos 3.5 metros cuadrados por persona. Entonces, el tamaño tendría, la superficie mínima techada tendría que tener 18 metros. El diseño que, como son partes, el diseño debe ser de una estructura modular que nos permite cubrir áreas mayores, es decir, que se puede, por ejemplo, agregar, o sea, juntar 2 o 3 o 4 o sea, de estos alojamientos para, según el uso que se le da, poder sacarle mejor provecho. Obviamente, igual como mencionó varias veces Diana, la estructura puede ser instalada en varios tipos de superficies. Tienen que cumplir con normativas locales en lo que se refiere a
regulaciones antisísmicas, a temas de antiincendio, o sea, no podemos usar materiales altamente inflamables. Debe resistir a vientos fuertes de 65 kilómetros, es la actual RHU. Yo inclusive diría a veces que podría ser un poco más si estamos hablando de tormentas tropicales o de huracanes, para que resistan a estos y no generan un peligro, obviamente, para nuestras personas de interés. Y bueno, o sea, la idea sería también de repente pensar en algo que se puede como construir en línea o en cantidades para cuando haga falta, ¿no? Después tiene criterios ambientales, obviamente, que son los materiales, o sea, que ahí me meto yo un poco desde mi lado, que son los materiales, que los materiales que se usan deben ser amigables con el medio ambiente, deben proteger ante climas extremos, y eso es un poco quizás la debilidad, si me permiten decir eso, de la RHU actual. En este país hay zonas climáticas muy diferentes. Hay mucho calor y sol y viento en La Guajira, y por otro lado estuve el año antepasado en Ipiales, que hace un frío y estaba lloviendo, o sea, todo el contrario. Y sinceramente, para los dos extremos, la climatización de la RHU era, o sea, para la Guajira de repente está un poco caliente, para Ipiales un poco frío para pasar las noches ahí, porque el material no es muy aislante, ¿no? La durabilidad del material o de la RHU tendría que pasar los 3 años, o sea, tendría que llegar a 3 años. Y como es una solución móvil, la tenemos que poder usar también como forma móvil, por ejemplo, para un puesto único de comando, o como se llama eso acá, que son, en caso de emergencias, que son los puestos de comando para la coordinación, para la respuesta. Eso ahí lo necesitamos que de repente 1 mes o 2 meses o no más. Y bueno, cosas así, ¿no? La producción, todo el proceso un poco en línea con la economía circular. Y bueno, ahí ya estamos con los retos, con las fechas, con los próximos pasos. Esos son los retos que queríamos plantearles. A nosotros nos encantaría poder trabajar con ustedes en eso, pero para eso debemos pasar por un cierto proceso, y hemos propuesto algunas fechas al respecto de las cuales es importante quizás mencionar que estamos abiertos con las fechas, digamos, con los cambios, ¿no? O sea, están sujetos a cambios, los podemos ajustar también en función a lo que son los diferentes plazos de entrega para convocatorias o algo así. Entonces, ahí es importante mencionar que no son clavados ¿cómo se dice? En piedra, sino eso son, digamos, nuestros pasos. Si podemos adelantar más rápido, está bien. Si necesitamos un poco más tiempo, también está bien. A ver. El primer punto quizás, o sea, en realidad, bueno, la comunidad científica de materiales nos va a ayudar a pasarles, o sea, seguramente le van a pasar el link de esta presentación, los detalles técnicos que recién le había mencionado también les podemos pasar en una hoja, algo así, para que no tengan que escuchar de repente todo el video otra vez. Y lo vamos a... eso se les va a enviar en los próximos días. Después lo que le estaríamos pidiendo a ustedes, que nos hacen llegar una carta de intención o una declaratoria de interés
dentro de los próximos 15 días hasta el 8 de junio, para que nosotros sabemos con quiénes estamos lidiando y quiénes están interesados en este proyecto, porque seguramente no todos que participan hoy van a querer o poder aportar algo. Esta carta de intención quizás debería ser, digamos, firmado por el representante legal de la persona jurídica, es decir, que de la universidad, de una fundación, empresa o quienes sean, ¿no? Y una vez que nosotros recibamos esta carta de parte de ustedes, estaríamos enviándoles una documentación con una especie de términos de referencia un poco más detallados, que entre otros van a definir un poco, por ejemplo, la forma de entrega de la propuesta, que es lo que necesitamos. Queremos formular unos términos de referencia de la forma más amplia posible, para no restringir la creatividad innovadora de ustedes. Eso no es importante, pero sí no lo entregamos ahora todavía porque estamos todavía ajustando, averiguando algunos detalles que tenemos que ver también desde nuestra vida institucional y nos atrasamos en eso. Y claro, o sea, después también les contactaremos para que ya pasó, que no estaba todavía en la lámina anterior, los contactamos, o sea, los contactamos para programar una visita y para poder entregarles los materiales, porque me imagino que si ustedes son científicos de materiales, no les basta verlo en la presentación, sino también lo tienen que tocar. Así nomás es la vida. Y bueno, y proponemos otra vez las fechas para la entrega de las propuestas, para darnos algunos plazos para el reto 1, es decir, así para el tema de reciclaje y adecuación o reparación de las RHU el 21 de julio. Y para el reto 2, que requiere probablemente otro abordaje, un poco más tiempo de reflexión, de investigación o de preparación, el 24 de agosto. Pero como ya habíamos dicho, ¿no? O sea, estas fechas son flexibles y las podemos ajustar conjuntamente de acuerdo a las posibilidades de convocatorias también. Una vez que se evalúan y seleccionan las propuestas, ahí sí se acordarían los detalles para la implementación de ellos, ¿no? Y se formularían conjuntamente una carta de entendimiento que firman ambas partes y que define un poco las reglas de esta alianza que esperemos que pueda salir de esta presentación o de este evento, ¿no? Sin embargo, así tipo a modo de ejemplo, les quiero mencionar algunos posibles compromisos que estarían en esta carta de entendimiento. Por ejemplo, para pruebas, si quieren hacer pruebas en terreno, o sea, en el mundo real, en condiciones donde tiene que usarse estas soluciones, nosotros seguramente les vamos a poder apoyar a conseguir el acceso a espacios para realizar sus ensayos. No les puedo decir que les garantizamos o les facilitamos el acceso porque no somos los dueños de los predios donde están. Pero o sea, hacemos obviamente la gestión ante los dueños, pero tenemos que respetar la voluntad de ellos y la autorización. Necesitamos la autorización por parte de ellos, por parte de los dueños de los terrenos, al igual como tenemos que respetar en este caso nuestras personas de interés que están bajo protección en cierto modo y que tampoco, o sea que puede haber casos donde no les podemos dar acceso en un determinado momento. Pero sí les vamos a facilitar obviamente todo eso, ¿no? En la medida que podemos. También seguramente
aportaríamos y revisaríamos el cumplimiento de las condiciones básicas de los estándares de habitabilidad, para decirlo de alguna manera. Ya les habíamos mencionado que eso está basado en estándares definidos, estándares humanitarios, que son estándares humanitarios mínimos, es decir, que todas las propuestas tienen que cumplir con estos. Y bueno, le agregamos obviamente las experiencias prácticas que tuvimos en terreno, por ejemplo, con respecto a las exigencias de aislamiento para el manejo de clima en los diferentes sitios que tienden a tener clima extremos, ¿no? Y de repente también nuestro equipo de Shelter, si se trata de diseños, les puede apoyar y en los mismos para que los elementos que después se deberían producir pueden ser producidos de una forma que les permita un uso modular para la ampliación más flexible, como habíamos dicho hace un rato. Bueno, hasta aquí los retos y más o menos el procedimiento y las fechas propuestas. Y yo, digamos, diría acá, empiezo a callarme, le paso la palabra a Diana y por si acaso tiene que complementar algo o si no para cerrar y pasarle después a la CCM. Cambio. Gracias, Volker. Finalmente, pues agradecerles por habernos permitido este espacio, por presentar una parte pequeña de lo que como ACNUR estamos desarrollando en el territorio colombiano. Finalizamos con nuestros datos de contacto para la unidad Shelter, Diana Carrillo, para la unidad de medio ambiente, Volker Cita y Ana María Flores. Muchísimas gracias por este espacio, colegas. Doy paso a la CCM. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Diana, Volker, Ana María, por haberse puesto en contacto con nosotros y haber aceptado esta invitación para exponer sus retos. Nosotros vamos a presentar un par de convocatorias que consultamos y que están abiertas para que los posibles interesados en proponer algunas ideas o algunas soluciones vean que hay algunos medios para adquirir fondos, bien sea de mayor o de menor cuantía, dependiendo del tipo de propuesta y del reto que se quiera abordar, sea el reto 1 o el reto 2. Hay una convocatoria abierta de MinCiencias que se llama Convocatoria de Ideas para el Cambio, Construcción Social del Conocimiento para la Gestión del Cambio Climático. Es una convocatoria que apoya proyectos con una duración de 10 meses y tiene un valor financiable de 170 millones de pesos. Para esta convocatoria muy posiblemente aplicarían para la fase 2, de la cual hay destinados 3.400 millones de pesos para 20 proyectos, lo que da un total de 170 millones de pesos para un proyecto financiable. Esta fase de la convocatoria abre el 16 de julio, o sea que todavía hay bastante tiempo, cierra en septiembre. Por si le dan una mirada, esta es una muy buena opción. Hay otra que consultamos desde la comunidad científica de materiales, es una convocatoria también de carácter nacional, es de mucha menor cuantía, sin embargo, apoya pequeñas o medianas empresas que puedan tener alguna solución o alguna iniciativa que pueda dar solución a alguna de estos retos. Tiene un valor financiable por 17.630.000 pesos y abrió el 23 de abril y cierra el próximo mes de junio, el 11 de junio. Y por último, hay una convocatoria internacional de OAC Foundation que tiene
tiene un enfoque de financiamiento para proyectos sociales y ambientales, no tiene una restricción en cuanto a la duración y es una convocatoria que está abierta permanentemente. En cuanto a los términos de referencia, hay que evaluar estos valores de contrapartida que pueden pedir, pero digamos que una de las ideas de presentar estas convocatorias es que las personas que tengan alguna propuesta para presentarle a ACNUR tengan en cuenta varias cosas. Primero, pues como para resumir, las fechas que propusieron desde ACNUR son fechas flexibles, son fechas que en un principio es como ellos estiman que serían la presentación de las propuestas, la evaluación, etcétera. Sin embargo, y por favor me corrigen desde ACNUR, creo que ellos están muy dispuestos a que haya flexibilidad también con base en las convocatorias. Tengamos en cuenta que las fechas de las convocatorias son diferentes. No están cerrados a estas 3 convocatorias. Recuerden que esto es una propuesta o les estamos manifestando algunas convocatorias abiertas, pero si dentro de sus grupos de investigación o dentro de sus empresas, perdón, hay algunos rubros destinados para financiar proyectos de investigación con un alto componente social, bienvenidas sean también esas propuestas para ser evaluadas por el equipo de ACNUR. Y bueno, no siendo más como por nuestra parte, vamos a dar paso entonces a un espacio de preguntas. Si tienen alguna duda para Volker o para Diana, si tienen alguna idea que quieran manifestar en este espacio, los micrófonos están abiertos para ustedes, así que bienvenidos y adelante. Si alguien tiene alguna pregunta o si alguien de la comunidad, Ángela, Frankie, Joana o Adriana quieren hacer algún complemento, también bienvenido sea. Mauro Miguel Montoya. Hola, Miguel, buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás? Mira, mi pregunta es la siguiente. Las comunidades que viven en estas unidades, esas personas que están haciendo uso de ese espacio, ustedes, de pronto ACNUR los tiene caracterizados, de pronto ellos saben de esa población qué habilidades tiene, si tiene algún tipo de conocimiento en algo, en carpintería o en algo de mecánica, o si son técnicos en sus países de origen. ¿Hay alguna caracterización de esa población que vive en esa zona, en esas unidades? Disculpa, perdón, voy a interferir antes de que Diana o Volker respondan. Miguel, muchas gracias por tu pregunta y les agradeceríamos a todos los que participen que por favor nos digan de pronto a qué empresa pertenecen, como una breve presentación pequeñita para que sea un conversatorio ya como mucho más cercano, ¿vale? Dale, Sí, adelante, Miguel. Qué pena con ustedes. Soy profesor del programa de Ingeniería Mecánica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y el director del grupo Diseño Sostenible en Ingeniería Mecánica. Gracias, Mauricio. ¿Quieres que contestemos? Sí, Diana, adelante. por favor. Adelante, Bueno, Diana Volker. Gracias, Miguel, por la pregunta. Dentro del ACNUR contamos con la unidad de protección y registro, donde básicamente, para resumirte brevemente, cuando nuestra población de interés llega a los centros de tránsito o a los espacios donde los vamos a alojar, se hace un registro de la información básica. Obviamente esta información tiene una parte, un componente de confidencialidad, pero también nos sirve para poder sistematizar este tipo de información desde edad, género, procedencia, hasta este tipo de características profesionales o destrezas que puedan tener. No sé, Volker, si tú tienes algo más que agregar, ¿cambio?
No, no, efectivamente, o sea, tenemos algunas informaciones sobre ellos, ¿no? Y depende a qué se refiere la pregunta de Miguel, o sea, creo que está muy interesante. Y obviamente nosotros, digamos, desde ACNUR estamos interesados también a apoyar la integración de nuestras personas de interés, si se refiere a eso, o inclusive la participación, por ejemplo, en el AMAGE de estos alojamientos de emergencia, porque se sabe y está comprobado eso, que es bueno que la gente tenga el acceso a una ocupación, y les hace bien también de repente, ¿no? Cambio. Muchas gracias, Volker. No sé si Miguel Sí. tiene alguna contrapregunta o... Miguel, pero digamos que eso que, perdóname Mauricio, Dale, adelante. esa pregunta está enfocada es como a que ellos puedan usarlas o montarlas o pues las unidades. Las dos, va orientada a los dos retos, al primer reto que hablaban del reciclaje y al segundo reto, en las dos, o sea, en lo que yo tengo en mi cabeza, o la idea que se me vino después de escucharlos, en poder involucrar a esas personas en los dos retos que ustedes mencionan, a eso va orientada mi pregunta, ¿sí? Si tienen esa caracterización, entonces de pronto conociendo el recurso humano que se tiene en esos lugares, se podría esas personas involucradas en el desarrollo, en las propuestas que no presenta, involucrar a esas personas en el desarrollo. En eso va mi idea, por eso va mi pregunta. Gracias, Miguel. Y solamente para como acotarte un poquito más, de hecho, cuando yo les mencionaba que se necesita un grupo de cuatro personas para el montaje, nosotros utilizamos a nuestra población de interés en algunos casos para instalarlas y también voluntarios. Entonces, sí, de hecho, esa es una práctica que ya la hemos implementado, Cambio. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Oscar Méndez, que sigue en las preguntas. Hola, ¿qué tal? Oscar, Buenas tardes a todos. Soy Oscar Méndez de Conceptos Plásticos. Precisamente nosotros trabajamos transformando plásticos reciclados en soluciones no solo de viviendas, sino en sistemas constructivos alternativos con algún impacto social. Mis preguntas son un poco más técnicas pensando por ahora en el primer reto. Tú mencionas que los materiales son poliolefinas, ya conocíamos estas soluciones de Better Shelter. Quisiéramos saber si sigue siendo poliestireno esas láminas, o, mejor dicho, si tienes alguna idea de qué poliolefina es, si es monomaterial o es multimaterial. Oscar, ahí sí la pregunta ya se me fue muy técnica. Yo sé que es una poliolefina, sé que tiene algún tipo de refuerzo, pero ya técnicamente te quedaría con la tarea de averiguar exactamente esa pregunta que tú me haces, si nos regalas unos días para poder retransmitirla a Better Shelter y que nos expliquen un poco más. Simplemente es una comparación muy burda, pero básicamente es como un foamy, es un material muy flexible, no es rígido, viene con un recubrimiento en la cara externa, pero no te podría, en este momento no te podría contestar, pero sí quedo con la tarea de hacer la investigación. Cambio. Vale, y otra. El tema del peso, imagino que es importante para ustedes en cuanto a transporte. ¿Tienen un peso máximo o tienen un peso donde ustedes digan ya no es viable la solución? No, es decir, estas unidades tienen cada caja 80 kilos, pero obviamente pues ahí está, en total pesaría un poco menos de 160 kilos, pero esto es por temas de transporte, porque esto viene de transporte marítimo, viene de Europa. Pero al ya tener una solución local, nacional, el tema del peso nos debe permitir transportarla fácilmente, es algo que sí es importante, porque pues finalmente la emergencia no avisa, la emergencia simplemente llega y nos toca dar respuesta. Entonces el tema de que sea fácilmente transportable es un componente,
pero no tenemos ninguna restricción en cuanto a pesos, algo muy similar, pero puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero no tenemos una cifra en mente en ese sentido, no. Va más allá en el sentido de que sí, en términos de metros cuadrados cubiertos, en ese tipo de cosas, sí, como mínimo tenemos esos estándares, pero en cuanto a peso, no. Cambio. Ok, vale, gracias. Okay. Oscar, muchas gracias por tus preguntas. Y Ana María Flores, también de ACNUR, te pide porfa que si les puedes regalar tu contacto para que te hagan llegar la información que acabas de solicitar, ¿vale? Vale, gracias. Vale, a ti, mil gracias. Adelante, sigue Carolina Cárdenas. Creo que Carolina había hecho también una pregunta en el chat, pero se animó a hablar, entonces creo que va a ser la misma, ¿cierto, Carolina? Hola, buenas tardes. Sí, tengo realmente 3 preguntitas. Bueno, trabajo en Sumicol, en la organización Corona, pues que es una empresa pues dedicada a materiales de construcción, entre otras. Tengo varias preguntas. La primera es si las viviendas se espera que sean temporales o un deseo sería expandir esa vida útil que tienen hoy en día. Esa es la primera pregunta. La segunda es relacionada con materiales tipo cemento, porque les he escuchado pues mucho el tema ambiental. No sé si ya han declarado que no quisieran tener construcciones, por ejemplo, de cemento, o si se podría presentar como una propuesta. Y la tercera es si tienen alguna estadística o un estimado de cuántas instalaciones de estas se requieren, no sé si en el mes o algo, que me diga, no, al mes estamos requiriendo 100 de estas instalaciones. Igual yo entiendo obviamente que una emergencia no avisa, no se sabe, pero digamos de lo que han experimentado o vivido aquí en Colombia, ¿tienen algún número similar? Gracias. Gracias, Carolina. Yo te contesto la pregunta 1 y la 3 y le doy paso a Walker y Ana María para la pregunta 2. Bueno, en cuanto a la vida útil, pues nosotros hasta el momento hemos trabajado con los 36 meses que nos da la RHU, pero sí es nuestro interés poder prolongar esta vida útil porque eso nos permite prolongar nuestra respuesta finalmente. ¿Qué tanto? Lo más que nos permitan todas las propuestas que ustedes nos planteen. Entonces, en ese sentido, entre más vida útil podamos tener, va a ser un valor agregado para nosotros y sobre todo para nuestra población de interés. Porque finalmente los centros de tránsito, el caso más representativo para nosotros en este momento es el Centro de Atención Integral de Maicao, simplemente para una referencia donde estuvo Angelina Jolie. Este centro de atención, en este momento tenemos más de 200 RHUs instaladas. Nuestra población de interés se puede quedar hasta 30 días y se está rotando constantemente. Entonces, entre más tiempo podamos tener las unidades funcionando y que su vida útil se pueda prolongar, pues nos permite a nosotros prolongar nuestra respuesta. Y en cuanto a la tercera pregunta, que era... Ay, ¿me puede recordar, Carolina? Perdón. Como más o menos cuántas instalaciones o cuántos módulos. Ya. En el 2019 nos llegaron 816 unidades. En lo que va del 2020 nos llegaron 240 más. Y en este año estamos en otras 480 unidades. Bueno, simplemente para que tengas un marco de referencia, 1000 unidades entre el 2019 y el 2020. Eso nos da un promedio de 500 unidades por año, pero esto es como te puedo sacar ese promedio, pero en base a lo que hemos vivido hasta el momento. ¿Qué ha afectado estos índices? Pues por un lado, el tema de la situación Venezuela. Por otra parte, está en segundo lugar está el tema de COVID-19, que también nos demandó más unidades, y en tercer lugar estuvo la respuesta por el huracán Iota. Es decir, nuestra expectativa es que surjan emergencias, pero no sabemos qué tan atípicas que nos puedan incrementar, pero para responderte tenemos un promedio a la fecha de 500 unidades por año. Cambio. Le doy paso a Walker y Ana María. Cambio. Dale, si me permitís, o sea, voy a entrar parcialmente también en la primera y la tercera pregunta que Diana ya contestó. Creo que tenemos que partir un poco del concepto de del alojamiento de emergencia para la respuesta
emergencias. Ahora, acá a nivel de Colombia estamos manejando dos tipos de diferencia en este momento. Sobre todo, uno son, digamos, las emergencias por los flujos migratorios, es decir, que de repente viene una gran cantidad de gente que tiene que ser atendida, que algunos se quedan por el camino, otros van más, es un tema en movimiento, que en un principio ha sido un desafío muy grande, o cuando vienen estas olas grandes de personas, es un desafío muy grande para poder responder, pero si se mantiene más o menos estable y es un tema más continuo, no hay tanta necesidad, obviamente, y es más planificable, ¿no? O sea, nosotros tenemos luego a nivel de la región operaciones que son carpas o tiendas que, digamos, o de RHU que tenemos que instalamos relativamente rápida porque había una emergencia. Recientemente había una en Arauquita que vino un grupo grande de gente y tenía la necesidad de alojamiento, pero el resto por ejemplo, los huracanes no, o sea, digamos, si estamos con la migración, pero el resto de los eventos, o sea, es más, o de las cosas, es más flexible un poco en la planificación. Si usamos una de estas casas para ampliar un aula en una escuela, para ampliar ahora con el tema del COVID situaciones sanitarias, o de repente se está hablando también de espacios para vacunación. Eso es, digamos, más previsible, más planificable, ¿no? Las crisis... Las crisis migratorias muchas veces son crisis, digamos, duraderas, es decir, que no es un evento y tenemos este evento y a los 3 meses, 4 meses se normaliza otra vez. Es más, o sea, el Comité Internacional de la Cruz Roja habla de estas crisis alargadas que tienen un promedio de 17 años. Entonces, sí, necesitamos de repente algo de una respuesta rápida, quizás no tan inminentemente rápida, pero más duradera. Si hablamos después de desastres, huracán en San Andrés o un terremoto que esperemos que no pase o algo así, ahí de repente puede haber sido afectada una gran población en un momento con la infraestructura destruida o afectada. Entonces ahí necesitamos rápidamente, sobre todo si es en climas fríos. Yo me acuerdo haber atendido un terremoto hace 10 años en Chile. Estaba llegando el invierno, hacía frío ya afuera las noches y se necesitaban en este caso se necesitaban más de 70,000 o 100,000 viviendas. Creo que al final, entre lo que se reconstruyeron y se arreglaron, eran más de 400,000 viviendas. Para este caso necesitamos rápido, mucho y siendo sincero, de larga duración las soluciones, o de mediana solución. Por eso habíamos dicho por lo menos 3 años, porque eso a lo mejor le permite a las víctimas que se quedan normalmente en su lugar. No son migrantes, son víctimas de un terremoto, de una inundación, que se queden y tienden a volver al lugar donde estaban antes. Eso les permite, digamos, sostenerse más o menos y reconstruir su propia casa. En cuanto a la pregunta del cemento, eso es justamente un poco o sea, el tema de la durabilidad y de la rapidez es uno de los temas. Es importante la transportabilidad, eso es un factor súper importante porque los podemos tener en Bogotá, pero las necesitamos en Bucaramanga. ¿Y qué hacemos? Entonces tenemos que poder trasladar una cantidad más o menos grande en poco tiempo. Sinceramente, para mí como ambientalista, cemento quizás no es
la opción más deseada por el hecho que la producción del cemento como tal es responsable por el 8% de los gases de efecto invernadero. Solamente la producción sin el transporte y todo eso. Entonces, no, me parece que no, el cemento como tal no entra tanto en en el criterio de la de la economía, del material amigable con el medio ambiente, y el peso como tal obviamente genera limitaciones probablemente en el tema de la transportabilidad. Así que personalmente creo que no tanto el cemento, pero si hay una propuesta interesante que involucra cemento de alguna manera, obviamente la estaríamos viendo. Hasta ahí nomás. Cambio. Gracias. Gracias, Volker. Carolina, no sé si tienes alguna contrapregunta. No, súper, muchas gracias. No, a ti mil gracias. Continuamos con Nilson Troches. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Muy interesante la charla del día de hoy. Muy al lugar básicamente con lo que, digamos, estamos trabajando. Yo soy ingeniero de materiales. Trabajo en el SENA, soy instructor del SENA y estoy a cargo de proyectos de investigación. El SENA ha entrado en los últimos años en procesos de investigación. Y digamos que el desarrollo, el desempeño mío dentro de esa investigación es la producción de materiales de construcción a partir de residuos, básicamente. ¿Y por qué digo muy al lugar esto? Primero que todo, en especial con la charla, pues no hay nada, nosotros decimos aquí en Colombia, no hay nada más de largo plazo que una solución temporal. O sea, esas soluciones temporales que uno dice que son para un año se terminan en 5 años y todavía la gente vive en carpas. Entonces, muy al lugar el generar una mayor durabilidad. Para comentarles, en este momentico estoy desarrollando con el grupo de investigación que trabajamos, estamos desarrollando producción como producto final una vivienda de tipo rural. Ya existe el sistema constructivo en base de cemento, pero nosotros hacemos la innovación en incorporación de materiales de residuos básicamente, y en esta ocasión placas de cemento con la incorporación de plásticos de un solo uso. O sea, básicamente tomamos botellas de plástico de un solo uso. Por eso lo interesante de las carpas, de esta parte de recubrimiento, porque nosotros lo que hacemos es picar el plástico de un solo uso e incorporarlo en materiales cementicios. Ahora Carolina hablaba de si hay la posibilidad, pues nosotros estamos generando placas en las cuales incorporamos esos plásticos de un solo uso en una matriz cementicia, para primero reducir peso, segundo a dar uso a todo este plástico de un solo uso. Entonces me parece muy oportuno esa opción uno de hacer el aprovechamiento de ese tipo de material cuando sale ya del uso después de los 18 meses. Pero además generar una nueva propuesta de un material cementicio, básicamente. Y entiendo la pregunta que hacían ahora de los materiales cementicios porque dan una mayor durabilidad. Eso en primera instancia en uno de los proyectos, y el otro proyecto tiene que ver con cementos verdes, o sea, generación de cementos a partir de residuos, que digamos que es el otro proyecto que es muy aplicable. Digamos que los dos proyectos, al final de este año lo que vamos a tener es una propuesta de modelo de vivienda que ya existe. O sea, no estamos generando el modelo, sino que estamos generando los materiales, o sea, el aprovechamiento de materiales, incorporación de residuos. Allí habrá otro tipo de residuos porque, como les digo, estos últimos 5 años hemos trabajado en generación de materiales a partir de residuos. Entonces tenemos aprovechamiento de RCDs, donde reemplazamos todos los materiales convencionales y lo que incorporamos es RCDs, residuos de construcción y demolición,
digamos que hay varios, digamos que en esta casa que haremos este prototipo de vivienda, pues haremos el muestrario de varios tipos de materiales que hemos desarrollado a partir de residuos. Entonces, digamos que me parece muy interesante, digamos que llevaremos la propuesta a ver si de pronto cala alguno de estos. Pero dentro de eso, lo importante o uno de los puntos que no vi, porque cuando uno plantea una solución tiene que ver mucho con los costos. Y entonces aquí mi pregunta, ¿cuánto cuesta puesta en sitio el tipo de vivienda RHU? ¿Sí? ¿Cuánto está costando para hacernos una idea de más o menos a cuánto podemos llegar? Muchas gracias. Aquí termina mi intervención. Gracias. Gracias, Nilson. Para responderte, la RHU en este momento tiene un costo de $1.095, solamente la unidad como tal. Ahí hay que incrementar el tema, hay que incluir el tema del transporte marítimo y el transporte terrestre desde puerto hasta la bodega de Bogotá o la bodega de Cúcuta. Pero pues básicamente para ser muy concreta, $1.095 cambio. Perfecto. Nilson, muchas gracias. No sé si tienes alguna otra duda. No, ninguna. Esa básicamente era la duda. Gracias, muy amable. Perfecto. Continuamos entonces con la pregunta o la intervención de José Mina. Buenas tardes para todos. En primera instancia, pues agradecerle a Ángela, a Mauricio pues por la invitación y a Ana María, a Diana y Volker por su presentación. Bueno, mi nombre es José Mina, profesor de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle, también miembro del Grupo Materiales Compuestos. Digamos que tengo inquietudes más desde el punto de vista metodológico. En la universidad, por ejemplo, digamos que cuando se tiene una propuesta, inicialmente se elabora con base pues, en un formato, se aprueba desde el punto de vista del tiempo de participación del profesor y recursos en contrapartida a nivel de escuela, que es la unidad académico-administrativa primaria, luego se eleva a la facultad y por último a la Vicerrectoría de Investigaciones, donde se gestiona la firma representante legal. Y para hacer esto se requiere pues tener una propuesta. Veo que en el cronograma primero hay como una carta de intención y luego el envío de términos de referencia. Digamos pues que la lógica de las cosas se tendría que tener los términos para elaborar la propuesta y ahora sí pensar en una carta de intención. Entonces como para que lo tengan pues en consideración. Bueno, por otra parte, digamos pues que sería interesante apuntarle a los retos, por ejemplo el reto número 2. Y en ese sentido, digamos que se hace la propuesta, se envía, ¿qué sigue desde el punto de vista de la metodología? Es decir, ACNUR tiene un ente financiador o acompaña, digamos, la institución que presente para aplicar a MinCiencias u otra organización para financiar. Es decir, se cuentan con los recursos en un momento dado para financiar y la decisión pasa por ACNUR. Hay un comité evaluador, cuánto demora eso, o sea, como para tener en cuenta pues como esta metodología en cuanto a la recepción y evaluación de las propuestas. O sea, se privilegia, digamos, que hayan varios grupos de investigación, que hayan varias instituciones, quizás esos estén en los términos de referencia, pero son insumos que se requieren para plantear pues una mejor propuesta. También pues tenía aquí yo como pregunta lo que dijo ahora el ingeniero Nelson, frente al costo, que dicen que $1.095, este es el costo ya con el panel solar y de manera integral con todo, ¿no? Bueno, también tenía presente lo de las cantidades que ustedes lo comentaron. Digamos que nosotros pues pensaríamos en el uso de materiales compuestos con base en plástico reciclado y quizás residuos agroindustriales para poder plantear como una propuesta. Veo pues que, de acuerdo a lo que comentaba Volker, esa solución pues tiene que tener en consideración muchas cosas, ¿no? Regulaciones antisísmicas, la parte de antiincendios, la resistencia a los vientos, materiales amigables al ambiente,
la protección a climas extremos, la durabilidad, que sea una solución móvil. Todo eso pues implica, digamos, unos costos que pueden llegar a ser importantes. Entonces, ¿hasta qué punto el factor costo frente a estos $1.095 puede ser una condición, digamos, para la selección de una propuesta? Y también tenía pues como inquietud quiénes fabrican actualmente estas unidades, y pues más adelante de aplicar sí me gustaría tener también como las fichas técnicas de los materiales, lo que preguntaba inicialmente el profe de la Escuela Garavito, relacionado con los materiales, si son monocapa, multicapa. Es decir, se necesita pues como más información para poder escribir una propuesta que sea pertinente. Muchas gracias. Bueno, muchísimo. Adelante, Diana. Solamente algo muy cortito, Sí, los $1.095 incluyen básicamente las dos cajas, la A y la B, $1.095, y dentro de ellas viene todo lo que, o sea, toda la RHU, todos los componentes. No, y te doy cambio, porque... Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias por la pregunta, y la verdad que están absolutamente aceptados y justificados, y probablemente parcialmente generado por nuestra ignorancia al respecto. Si bien Mauricio nos había explicado cómo funcionan las cosas, de repente nosotros que trabajamos con esquemas muy diferentes no lo captamos bien. Pero la buena noticia es que nosotros somos relativamente flexibles en eso. De hecho, nosotros teníamos previsto enviarles una documentación y unos términos de referencia para definir algunas cosas de antemano, pero no queríamos, digamos, llenarle a toda la gente que quería que quería escucharnos más, pero de repente no estaba interesado con capacidad o posibilidad de participar en estos retos, llenarles las casillas de correo. Es decir, que nosotros sin ningún momento, si ustedes nos envían un correo electrónico a los correos que están ahí mencionados en la presentación, que están interesados, nosotros sí vamos a tenerlo en cuenta y obviamente enviarles digamos, la documentación que les estaríamos enviando a todos. Y la formalización de la carta de intención se puede hacer más en adelante. Simplemente queríamos, digamos, evitar de que difundamos ampliamente toda la documentación, porque creo que no corresponde. Si yo estoy viendo mi correo electrónico y la cantidad de mails que recibo por día, estoy de repente contento si hay uno menos. Entonces, digamos, espero que con eso podemos subsanar un poco esta dificultad, así que le invito que nos envíe un correo electrónico también, y nosotros le vamos a incluir, y la parte, digamos, de la carta de intención podemos, o la formalización en este sentido, podemos hacer más tarde. En cuanto a la evaluación, obviamente nosotros, o sea, se trata de propuestas, ¿no? Que estamos esperando, que vamos a analizar también con algunos de los especialistas que tenemos a nivel interno de la operación, inclusive de repente algunos que tenemos en Ginebra. Y sí, o sea, como de repente también acá a nivel nacional le invitamos a la comunidad científica de materiales de que nos apoye también en este proceso de evaluación, porque la idea sería hacer o generar una construcción conjunta, ¿no? de estos procesos. Había una pregunta: ¿dónde se estaba produciendo esta RHU? Actualmente se está haciendo en Polonia. Es un proyecto, creo que Diana lo mencionó, es un proyecto que se originó en colaboración entre
Better Shelter, que es una ONG, y la Fundación IKEA, y es la Fundación IKEA que está produciendo estas unidades así como están actualmente allá. Entonces, ahí había todavía una pregunta. Creo que no puedo leer más. No sé si... bueno, y había un punto con respecto al financiamiento, ¿no? Nosotros en este momento no podemos comprometer financiamiento de parte de ACNUR, que no quiere decir que no vamos a poder apoyar en un futuro con algún financiamiento. Inclusive dentro de ACNUR también hay un fondo de innovación para algunas cosas. Eso sí, son procesos que estamos todavía esperando algunas respuestas, que esperemos tener los puntos para poder, digamos, ver también cómo lo haríamos. Es decir, que en este momento lo que nosotros podemos aportar son nuestras experiencias en eso, nuestros conocimientos, y quizás, pero eso sería a nivel particular y no a nivel institucional como tal, nuestro compromiso de apoyar y llevar hacia adelante este proceso, y buscar también piezas que nos pueden de alguna manera u otra apoyar y fortalecer en este proceso. La idea sería, la idea inicial, y así había entendido a Mauricio, y espero que le había entendido correctamente, sería ver si podemos entrar en una especie de alianza de investigación. En primer lugar, ver si conseguimos, o o a través de las universidades, o a través de las empresas, o a través de las fundaciones que hay, o a través o nosotros a través de nuestras vías, si podemos conseguir unos fondos para invertir en eso y hacer un proyecto a partir de una propuesta que sea un poco más concreta, ¿no? Eso sería un poco la idea. Espero que te haya resumido más o menos bien, Mauricio. Sí, gracias, Volker. Sí, así es. José, muchas gracias por tu intervención y por la aclaración de que nosotros siempre, como desde la academia o desde la industria, esperamos conocer los términos de referencia de una convocatoria o de un proyecto, de una convocatoria en particular, en este caso de estos retos, saber cuáles son las condiciones con las que podemos o no participar para poder preparar la presentación de una propuesta. Entonces, eso que mencionas, Volker, es clave, porque eso da entrada o deja la puerta abierta para que todas las personas hayan o no participado ahorita en la discusión y que estén interesadas de alguna manera en participar y en colaborar con ACNUR, puedan enviar o manifestar ese primer interés a través de los correos electrónicos, y ya en ese momento comienza el proceso de compartir información. Ellos, ellos son ACNUR, ya tienen los términos de referencia definidos, así que no es sino como que los contacten y puedan solicitar esa información, así como lo solicitó ahorita Oscar, que necesitaba información más técnica en cuanto a la composición de las RHU, de las carpas de las RHU. Pónganse en contacto con ellos directamente y ahí está como el primer acercamiento. Ahora, en términos de financiación, recuerden que hay muchas convocatorias que están abiertas. Nosotros mostramos solamente 3, pero en realidad hay muchas convocatorias de la Unión Europea, también convocatorias nacionales. Anímense si de pronto hay convocatorias internas dentro de las instituciones de educación superior o dentro de las empresas, que hay algunas empresas que tienen innovación abierta, que están dispuestas también a invertir
en proyectos a corto, mediano y largo plazo, hablen de todas estas propuestas, porque como lo vieron, hay dos grandes retos, pero de ellos se derivan otros pequeños retos que pueden aportar a estas soluciones. No sé, aquí hay una pregunta en el chat. Anclada, no sé el nombre, perdón, pero bueno, la pregunta es de Anclada. ¿Algunos criterios de evaluación o comparación adicionales a los indicados hoy? Para Diana y para Volker, si hay algunos criterios de evaluación o comparación adicionales a los que indicaron hoy en su presentación. Bueno, la verdad que no me acuerdo más todo lo que dije, pero sí, digamos, le vamos a hacer o sea, tenemos un listado de criterios básicos que sí estamos considerando que son los importantes. Como les dije también en un principio, o sea, queremos creo que, por ejemplo, el de los costos lo tenemos en la lista, pero no lo había, no sé si, creo que no lo había mencionado, porque si no, no hubiese surgido la pregunta. Tenemos algunos criterios. Personalmente, para mí, tenemos una lista que les vamos a hacer llegar con muchísimo gusto a los que estén interesados. Uno de los factores, digamos, claves, y ahí vuelvo un poco otra vez al uso de estos alojamientos de emergencia, que tiene que llegar en un tiempo prudente. Podemos dejar que la gente de repente viva en una emergencia después de un terremoto o algo así. Duerme algunas noches afuera, pero eso no es una situación, sobre todo para niños y todo eso, a largo plazo. Es decir, que nosotros tenemos el interés, no nosotros como ACNUR, sino nosotros como respondedores humanitarios, y eso incluye también los gobiernos, los municipios, los vecinos, todos. O sea, los primeros siempre son los vecinos que te sacan de los escombros. Tenemos el interés de que les llegue el apoyo, la solución rápido. Entonces, tiempo va a ser un factor importante, o disponibilidad. Uno puede, digamos, producir, estoy escuchando eso del tema de los plásticos reciclados, por ejemplo. Si podemos tener un stock de ciertas casas o el gobierno puede mantener un stock de casas de alojamiento de emergencia o algo así. Eso es un factor, ¿no? Tenerlos rápidos. El otro factor es la transportabilidad. En el mejor de los casos, tenemos un aeropuerto cerca y lo podemos mandar así. En el peor de los casos, tenemos que llevarlo en canoas o algo así, en barcos, pero también tiene que servir para eso. Entonces, transportabilidad por aire, por agua, por tierra, eso, o inclusive, en el peor de los casos, con mulas o con caballos o algo así, no sé. También puede ocurrir eso. Claro, ahora estamos principalmente en zonas urbanas trabajando, pero hay zonas rurales también que el acceso puede ser un factor limitante. Y lo tercero también es la durabilidad, como dijo el profe también, no me acuerdo de palabra por palabra el dicho colombiano, pero sí me consta por el simple hecho que yo hace más de 20 años estoy trabajando también en respuesta humanitaria. Las carpas que entregamos hoy a damnificados de un terremoto o algo así, de emergencia, que son para 6 meses o algo así, muchas veces cuando uno se va a los 3 años, todavía están viviendo en lo que queda de la carpa. Y eso creo que podemos encontrar soluciones mejores, más dignas para con la gente. Todavía no es de lujo de lo que estamos hablando. O sea, Diana lo mencionó, no son aptos para cocinar adentro, no tienen
baños y eso, entonces, eso sí son factores importantes. Pero sí vamos a compartir la lista con los criterios esenciales con ustedes. Cambio. Y para completar un poco lo que Volker mencionaba y básicamente a partir del ejemplo es que es la manera más fácil para que poderles explicar. El caso del huracán Iota, en enero ACNUR desplegó 100 RHUs y 100 carpas para la respuesta en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se entregaron en enero y se instalaron entre enero y febrero. Entonces, creo que a esa fecha, en la época, pues es decir, a principios de este año, era la única respuesta que teníamos en Providencia, Santa Catalina, creo que estábamos hablando de casi 5.000 damnificados. Entonces, esto lo que nos permite es como magnificar el tipo de respuesta y lo que mencionaba Volker de transporte, de tener disponibilidad de unidades, pues simplemente como para que a partir de un ejemplo real, poderles transmitir a ustedes un poco del panorama de lo que trabaja ACNUR. Cambio. Perfecto, muchas gracias, Volker y Diana. ¿Hay alguna otra pregunta o algún comentario por parte de los asistentes? No. Bueno, creo que sí, adelante. Excúsame, yo creo que sería sano que las personas que no estaban, que recibieron este correo por otras personas que se lo hayan enviado y no haya sido directamente por nuestra lista de distribución, nos coloquen en el chat sus correos para que nosotros podamos hacer un compilado y si hay, bueno, también podemos... Yo creo, Diana, que si puedes dejar la última diapositiva con la dirección de correo electrónico, nos pueden escribir también a nosotros para hacer el contacto, para que les pasemos los contactos de Volker, de Diana, en la medida en la que muy probablemente al revisar convocatorias o al revisar oportunidades, proyectos, qué sé yo, se les pueda presentar alguna otra duda o que no haya quedado completamente clara el día de hoy. Entonces, se diría válido si alguien quiere, por ejemplo, también como de los que están aquí, que alguna de la información que ya dijimos que se le va a enviar a otras personas como del contexto general de las unidades, que lo quiera tener como para darse una visión más clara, yo creo que también sería muy bueno que nos dejen como sus comentarios o los correos. Sí, así es, ya con tu comentario, Ángela, ya empezaron a escribir ahí algunos correos en el chat. Nilson ya envió el suyo. Creo que es muy válido y también si tienen alguna inquietud o no quedan con los correos de los representantes de ACNUR, también nos pueden escribir a nosotros, que nosotros con mucho gusto transmitimos los mensajes a Volker, Diana y Ana María.